Vamos a comenzar a grabar y les comento que el día de hoy, como les había dicho la semana pasada, hoy día vamos a hacer la retroalimentación del libro, ¿ya? Para conocer, ya que cierto vimos los resultados de la evaluación del libro y me fue cierto, les fue ahí, hubieron bajos resultados, ¿cierto? Y esta es la forma de conocer en qué me equivoqué, qué me falta, ya que ustedes siempre van a tener acceso a solamente la evaluación calificativa, ¿cierto? Viendo el producto final, pero no van a poder saber en cuál alternativa se equivocaron porque el sistema no arroja la prueba de vuelta para ustedes, ¿ya? Entonces, por eso el objetivo de esta clase es retroalimentar la prueba de lectura complementaria, ¿cierto? Y dice aquí de cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. Cuando empezábamos la evaluación, decía nuestro primer ítem, arribita decía que la prueba empezaba, decía cuento el almohadón de plumas. ¿Ya? Entonces nos enfocábamos inmediatamente que lo que nos iban a preguntar, ¿cierto? Iba a ser del cuento Almohadón de Plumas, que era uno de los cuentos favoritos de ustedes. La gran mayoría le gustó este cuento y también había un cortometraje de este cuento. Así que era un cuento que no era tan difícil de comprender y tenían toda la accesibilidad a conocer, ¿ya? Dice aquí, uno, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una interpretación correcta de la frase su luna de miel fue un largo escalofrío mencionada al inicio del cuento? Ya. Por ejemplo, ¿cierto? Esta pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes opciones? Es decir, me van a dar, ¿cierto? Un bagaje de opciones que tiene que ver con la habilidad de interpretar, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado sobre la habilidad de interpretación, sobre lo connotativo y denotativo, y esta es una frase que tiene esta característica de interpretar, de que yo tengo que, a partir de esta información, reconocer qué me quiere decir esta frase, qué es lo que me quiere comunicar, ¿ya? Dice, el destino de su luna de miel fue en una zona geográfica de bajas temperaturas. Su romance estuvo cargado de hechos que causaron grandes sustos en la pareja. C, la relación en la pareja estuvo falta de cariño y afecto hacia el otro. O D, los malos tratos de Jordan asustaban a Alicia y la mantenían con miedo a su esposo. Ya, facilísima. Chiquillos, ¿cuál de esta es la correcta? La C. Exacto, ¿cierto, Cristal? Porque en realidad la A Profe, no... Dígame. yo sí puedo ver en lo que me equivoqué en la prueba. ¿Le sale la alternativa pregunta uno, Sí, me respuesta 2? sale. Ah, Sí, o perfecto. sea, no me sale me sale, en esta me equivoqué y me pone una X y que la marqué como mala. Y en otra me sale un ticket y que está buena. ¿Sí? Porque a otros solo Sí. les sale como un informe de nota. No, es que sí, estaba el informe de notas y después yo coloqué volver a la evaluación rendida y ahí me sale lo que me equivoqué. Ah, perfecto. Ya, ya, muy bien. Como yo no reviso mucho de ese lado del perfil, desconozco si se ve o no, pero qué bueno que lo puedan hacer. Ya, entonces, la C. Esta estaba, ¿cierto? Facilísima, porque en realidad nunca hablan de la zona geográfica donde está, se van de luna de miel, no tiene nada que ver, descartado, su romance estuvo cargado de hechos que causaron grandes sustos en la pareja, no hablan, ¿cierto?, del romance de ellos, solamente que ya están casados prácticamente, ¿cierto?, que es su luna de miel y chalín. Y de los malos tratos tampoco habla en ningún momento de que Jordan, ¿cierto? El esposo trata mal a Alicia, ¿cierto? Porque dice que están enamorados, solo que como que no lo demuestran, ¿cierto? Y esta es como, esta frase en realidad es como la frase que nos introduce a darnos cuenta que es un cuento, ¿cierto? Que va a ser de un tono terrorífico, porque dice su luna de miel fue un largo escalofrío. Entonces ahí nos introduce ya que es algo de miedo. Pregunta número 2 dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un motivo por el cual Alicia no podía ser tierna con Jordan? ¿Por qué no era tierna Alicia? A, debido a su timidez, B, por el carácter duro de su marido, C, porque ella no lo amaba, o D, a causa de una gran enfermedad. ¿Cuál es la alternativa correcta acá?
porque ella no lo amaba. Mm, No, nunca menciona a Crystal, por ejemplo, que no la amaba, Ay, sino no. que, no, cierto que dice que él tiene como un carácter raro, cierto, que por eso como que a ella le cuesta llegar y todo, pero se ve cuando va avanzando la historia, cierto, que él la quiere, pero como que no saben demostrar su cariño. Ya, 3, dice, ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos, ¿cierto? Estremecimientos como un escalofrío. En los fragmentos anteriores, la palabra subrayada se puede interpretar en relación con la conducta de Alicia, ¿cierto? Como temblores y convulsiones que experimentaba Alicia en su cuerpo debido a la enfermedad que desarrollaba, sentimientos que la protagonista vivía de manera genética, alteraciones en el ámbito debido al tipo de relación marital que llevaba diferente a lo que ella soñaba. Perdón, no había podido ver el chat. Ya dice, alteraciones de ánimo debido al tipo de relación marital que llevaban y diferente a lo que ella soñaba, y sospechas sobre la fidelidad de su marido debido a la época de la poca demostración de afecto hacia ella. De aquí, ¿cuál es la correcta? ¿Podría ser la C? ¿Cuáles son los estremecimientos que estaban, que ella decía, cierto? Que Alicia, cierto, ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento. Y la casa en que vivían influía un poco en su estremecimiento. ¿La B? Ustedes dicen la B y otros la C, aquí me dicen otros. Ya, C. Alteraciones en el ámbito, en el ánimo, debido al tipo de relación marital que llevaban diferente a lo que ella soñaba, ¿cierto? Porque ella parte antes de diciendo que ella siente en el principio del cuento que le hacía sentir estremecimientos, ¿ya? Que son esto, igual esta era como la más parecida, que son temblores, ¿cierto? Pero ella desarrolla la enfermedad, empieza a desarrollarla mucho después, por eso la empezamos a eliminar, ¿cierto? No tenía que ver con nada genético, ¿cierto? Y la fidelidad nunca fue una opción porque nunca se habló de eso y ella nunca pensó nada de eso. 4 dice, ¿cuál de las siguientes opciones explica la relación entre el color y decorado de la casa y la demostración de afecto entre Jordan y Alicia? ¿Cierto? Porque se ve, ¿cierto? Que hay como, hay mucha utilización, ¿cierto? De colores así como sepia, como oscuros, por ejemplo, en el video también está todo así relacionado. Dice, los primeros funcionan como complemento para expresar la falta de afecto y pasión. Los primeros expresan en los aires de grandeza de los pretendientes, de eso nunca se habló. C, los colores cálidos de la casa expresan la pasión y el amor que irradiaba la pareja, tampoco, ¿cierto? La limpieza de la casa es equivalente a la pureza del amor entre la pareja. No, nunca se habla. Entonces, ¿cierto? Como ahí dicen por acá, también me escriben la A. Perfecto. 5. ¿Cuál de los siguientes cambios experimentó Alicia durante los meses posteriores, cierto? Adelgazó, tuvo un ataque de influencia y lloraba a todas horas. ¿Cuál? La D. La D dice el Marlon. 1 y 2, que dice adelgazó y tuvo un ataque de influenza. ¿Hubo influenza en el...? ¿Se habló de la influenza? 1 y 2, tuvo un ataque de influenza y adelgazó. Perfecto, muy bien. Si solamente hubiera marcado esa respuesta. ¿Esa está la más buena? No, marqué la A porque se me había olvidado esa parte. De la influenza, se lo Sí, olvidó. me pasó lo mismo, pero Ah, marqué la A. ya, ya, sí, sí. Dice, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. ¿Cierto? ¿Qué opción contiene el sinónimo adecuado para la palabra destacada en el fragmento anterior? Que es la palabra impasible, ¿cierto? ¿Cuál es un sinónimo de impasible? Inútil, inconmovible, La desagradable B. o pacífico. La B dice la Cristal. Miren, voy a dejar de compartir y les voy a decir y comentar que siempre en las pruebas va a haber vocabulario contextual. Ya van a salir frases que van a pedir qué palabra puedo cambiar y que no altere el significado, cuál va a ser el sinónimo de esto, ¿ya? ¿Y qué hacemos cuando pasa eso?
¿Qué hacemos cuando nos tenemos una pregunta de vocabulario contextual, niños y niñas? ¿Dónde tenemos que ir a preguntar? ¿Al Al libro? diccionario. Al diccionario, por cierto, porque con este de partida ya no alcanzamos a veces el libro, si no tenemos el bagaje cultural para conocer, ¿cierto?, cuál es el significado de la palabra aquí que tenemos marcada, que es impasible, por ejemplo, ya podemos ir a abrir otra ventanita y buscar, ¿cierto?, un diccionario, ¿cierto? Tenemos diccionarios de sinónimo y antónimo, tenemos diccionarios de la Real Academia Española, ¿cierto? Y tenemos esta aplicación en el teléfono para saber cosas del diccionario. Yo, por ejemplo, y aquí tengo uno, ya, una aplicación en el teléfono donde me dice de diccionario, ¿ya? Entonces ahí eso siempre va a ir. Siempre va esa pregunta, siempre van a haber preguntas de vocabulario contextual, ¿ya? Entonces voy a escribir en mi aplicación y pongo impasible. Impasible. Se me corrigió y me pareció imposible. Ya, impasible. Incapaz de padecer o sentir. Indiferente y imperturbable. ¿Ya? Y o si no, vamos, ¿cierto? Acá voy a revisar aquí y voy a poner, ya se me salió mi ventana de favorito. Espérenme un poco. Aquí tengo, no uso el Chrome. Sinónimos y antónimos. Y tengo aquí impasible. Imperturbable, impávido, impertérrimo, indiferente, insensible. Ya, ahí tenemos palabras, ¿cierto? Y ahí tenemos aquí algo que nos haga decir qué podrá ser esta palabra. Entonces, tenemos aquí, volvemos, y decimos qué opción contiene el sinónimo adecuado para la palabra impasible, y por ende tenemos inconmovible, ya que también era una de las que estaba ahí en los sinónimos y antónimos, que simplemente teníamos que hacer eso. 7. ¿Cuál opción contiene la secuencia correcta de hechos narrados en el cuento? ¿Ya? Y esto era lo que hicimos también cuando hacíamos como resumen de o síntesis de textos y veíamos identificando las acciones. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Cierto? Y dice, 1, diagnóstico del posible anemia de Alicia, evidencias de manchas de sangre en la almohada, llanto de Alicia al momento de salir del jardín con Jordan, 4 paseos de Jordan por la sala y 5 la rasgadura de la almohada y la comprobación del motivo de la muerte de Alicia. Ya, ahí, ¿cuál es la correcta? Ahí está. ¿Alguien por aquí? Por ejemplo, ya sabemos que una de estas cosas aquí del final, ¿cierto? Al final del cuento se da cuenta, ¿cierto? Que las 5 es la rasgadura de la almohada y la comprobación del motivo de la muerte de Alicia. Por ende debería ser una la A o la D, ¿cierto? Nos vamos ahí. Solamente en cuanto a secuencia de hechos. Y por ende, como aquí comienza con el 3, llanto de Alicia al momento de salir al jardín con Jordan, ¿cierto? Porque no podía ser la 4. Ya, ahí tenemos la primera. Segunda, otro de los cuentos, cierto, que a ustedes les gustó mucho, y aquí parte, cierto, dice cuento La gallina degollada. Y por ende partimos, cierto, el cuento de La gallina degollada, que también lo trabajamos durante clases, cierto. Y dice así. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona pasatiempo utilizado por los 4 hijos del matrimonio? Ver, 1, ver declinar al sol, ¿cierto? Cuando va bajando. 2, imitar el zumbido del tranvía. Y 3, contar los ladridos del muro. Contar los ladrillos del muro. ¿Cuál es la opción correcta ahí? Si mal no recuerdo, creo que era la C.
si mal no recuerdo, dice la C, que sería Ah, la no, no, 1 no, no, y la D, perdón, la D. la D. Ahí está, la 1 y la 3, ¿cierto? Perdón, imitar el zumbido de tranvía y debemos ver inclinar. Acuérdense que ¿Qué dice? eran el mismo narrador, ¿cierto? Nos dice que eran imbéciles, ¿cierto? Usa la palabra que eran unos tarados, por ejemplo, y por ende no tenían como la capacidad de estar contando ladrillos. No, se recuerdan que solamente observaban o imitaban ruidos y como que balbuceaban algunas palabras, pero no tenemos información de que ellos contaran o tuvieran conversaciones, ¿cierto? Entre ellos, solamente como que balbuceaban palabras. 9. A los 3 meses de casados, Massín y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, ¿cierto? Un hijo, cuando estaban comenzando, ¿cierto? Y dice, del fragmento anterior se puede inferir que los matrimonios no deben esperar más de un año de casados para programar un hijo. Un hijo fortalece y nutre la relación de la pareja. Massín y Berta desearon tener un hijo para superar la crisis matrimonial por la que pasaban. O B, los hijos solo llegan cuando las personas se casan. De esto también tiene que... La B. La B dice, ¿cierto? Esto también tiene que ver con la inferencia, con la interpretación a partir La de... B. ¿Qué dice Cristal usted? La B. ¿La B también? Ya. También tiene que ver, ¿cierto?, con la interpretación. ¿Cómo yo interpreto esto que me están diciendo, ¿cierto? B, muy bien, ¿cierto? Un hijo fortalece y nutre la relación. Y la otra lo íbamos descartando porque, ¿cierto? En ningún momento de la narración nos dice que hay que ponerle fecha para tener hijos, ¿cierto? Que las crisis vinieron posterior, no antes. Y nada sobre de que los hijos llegan cuando las personas se casan. Pregunta 10. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa, de nuevo una palabra destacada, necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio de los corazones inferiores. Del fragmento anterior se puede desprender que en momentos conflictivos algunas personas no reconocen su grado de participación en los resultados negativos de ciertas acciones, porque dice, vamos de nuevo, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias, ¿cierto? Como la desesperanza, ¿cierto? Que están como que ya no queda de otra, ¿cierto? Como que están sumidos bajo, ¿cierto? Que están como que ya no tienen esperanza, están desesperados, pero ya no va a pasar, ya no queda de otra, esto va a continuar, ¿cierto? Dice que echó afuera, ¿cierto?, esta imperiosa, esta necesidad de ellos que tenían de culpar a los otros, ¿cierto? Porque culpaban a los otros, empezaron, ¿cierto? Cuando empezaron a echarle la culpa, el doctor, ¿cierto?, buscando por qué ella algún defecto genético tenía, ¿cierto? Por eso los niños habían salido así, ¿cierto? Porque él tenía la necesidad de culpar a alguien por lo que estaba pasando. Y cierto, ahí dice, es patrimonio, como que es de hecho de que las personas que realizan este tipo de, cuando uno no quiere hacerse cargo de sus problemas, cuando uno no quiere hacer un mea culpa ante uno, ¿cierto? Uno empieza a echarle la culpa a los demás. Entonces, por eso dice que en momentos conflictivos algunas personas no reconocen su grado de participación en los resultados negativos de ciertas acciones. B, las personas que adjudican la culpa a otros no tienen sentimiento. C, en momentos conflictivos todas las personas evaden su responsabilidad en cuanto a los resultados negativos de ciertas acciones. Y quienes no reconocen sus errores pertenecen a una clase social baja. ¿Ya ven? Y aquí, ¿cierto? Las únicas que estaban como más que nos podían hacernos irnos en equivocarnos, ¿cierto? Te podríamos estar entre la A y la C, ¿cierto? Porque tiene que ver con evadir, ¿cierto?, la responsabilidad o la participación, ¿cierto? Y aquí, por ende, la A es la correcta, ya que aquí estábamos hablando, ¿cierto?, de que estos conflictos, ¿cierto?, algunas personas, ¿cierto? Y esta es nuestra palabra clave, de que dice algunas personas, y acá dice todas las personas, ¿cierto? No todas las personas evaden sus problemas, por ende es la A. 11. Del fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el sinónimo adecuado para la palabra destacada? ¿Cierto? Y la palabra destacada era imperiosa, ¿ya? Como
como de urgente, ¿cierto? De que tenían hecho afuera esa imperiosa necesidad de culpar a otras, ya de hacerlo, ya de rápido, ya porque cuando uno quiere echarle la culpa lo quiere hacer ahora, por eso tiene que ver con la palabra urgente. Y de nuevo podíamos ir, ¿cierto?, acceder a los sinónimos y antónimos y buscar el significado de aquella palabra y el que fuese más adecuado. Luego tenemos acá, dice, ¿cuál opción contiene la secuencia correcta de hechos narrados en el cuento? Primero la convulsión del segundo hijo, visita al médico para buscar respuesta a la enfermedad, nacimiento de los mellizos, pelea e insultos del matrimonio y cuidado de los 4 hijos a cargo de la sirvienta. ¿Ya? Y aquí tenemos algo aquí que nos hace medio conflictivo, así como del formato de cómo se empieza a contar la historia, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la letra C, porque empieza, ¿cierto?, la visita al médico primero, después viene la convulsión del segundo hijo, etc. 13. ¿Cuál de las siguientes situaciones tuvo relación directa en la prematura muerte de Bertita? El recorrido extra realizado por el tranvía, el cual retardaba el retorno a casa. B. El paseo realizado por el matrimonio a la quinta durante la tarde. La B. Ya veamos. El viaje La a la... D. La D dice la Cristal. C, el viaje de la sirvienta a Buenos Aires. Y D, el saludo de Berta a sus vecinas enfrente de la casa para ingresar. Ahí ingresó la inspectora Jessica a pasar la lista. Ya, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones, cierto? Si acciones que suceden tienen que ver con esto, ¿cierto? Y la D, el saludo de Berta a sus vecinas, ¿cierto? Porque como que se entretiene ahí y de repente escucha el grito y va. Finalmente teníamos el último cuento que era el Yaguay, ¿cierto? ¿Ya? Y el Yaguay, y aquí nos salía aquí de nuevo cuento el Yaguay. ¿Qué pasatiempos tenía Yaguay durante su periodo de siesta? ¿Ya? ¿Qué hacía este Yaguay? ¿Cazaba lagartijas, bañarse en un pozo o dormir? Cazar lagartija y bañarse. Veamos. Cazar lagartijas y bañarse. Excelente, muy bien. Luego dice, precisamente esa misma tarde un peón se quejó a Cooper de los venados que estaban concluyendo con los porotos. Pedía escopeta porque aunque él tenía un buen perro, no podía sino a veces alcanzarlos con un palo. De acuerdo al fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el conector similar subrayado al fragmento? ¿Cierto? El aunque. Ya, también para esto, por ejemplo, Cristal, ¿usted cómo resolvió esta pregunta? ¿Quién es el otro también que está participando harto en la clase? El que me responde también. Yo, ¿Cuál es su nombre? Marlon Morales. Ya va a cambiarlo. Lo voy a dejar anotadito. El Marlon Cristal. Marlon, ¿cómo resolvió usted esa pregunta? Como por ejemplo, iba poniendo, por ejemplo, puse primero la C, y le ¿Ya? puse porque además él, y no quedaba bien por el conector, Ah, ya, hasta llegar a la A. ya. También Sí, podemos, yo también hice algo muy parecido. ya, miren, también podemos hacer esto. Cuando me hacen preguntas con conectores, ¿ya? Yo voy a, de nuevo, puedo buscar en internet y acá busco, cada conector tiene ¿para qué sirve, cierto? Y pongo conectores. Tabla de conectores. Y mire, Cristal, mire, Marlon, aquí tenemos una tabla de conectores y en nuestro conector, el de la pregunta, ¿cierto? Nos decía, era el aunque. Y aquí nosotros vamos a buscar el aunque. ¿Dónde estará el aunque? Está en el segundo cuadradito. Ya, Ahí. perfecto. Ya, entonces está en el segundo cuadradito. Entonces, el aunque es un conector de limitar o contradecir una idea. Es decir, ¿es esta
o esta para esta, o esta si no es esta, ¿ya? Eso tiene que ver con el aunque, ¿ya? Entonces yo puedo utilizar esta tablita que me dice el aunque y yo tengo que encontrar un conector que sea similar, que cumpla la misma función. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces yo voy de nuevo a mi pregunta. Y esto de la tabla de conectores es súper buena también para ustedes cuando van a redactar. Por ejemplo, para no utilizar tanto el i. Entonces, hay otros conectores que tienen que cumplen la misma función que el i. Que el i es aditivo, es decir, que sumo ideas, ¿cierto? Y esto. Por eso yo sumo ideas. Y hay otros conectores que utilizan el sumar. Por ejemplo, el además no me sirve porque el además es sumativo, ¿ya? Por eso es pese a que, ¿ya? Porque dijimos que era un conector que limita, que es una alternativa u otra. Perfecto, y estaba en la tabla de conectores, ¿ven? Eso hay que hacer cuando tenemos una pregunta que tenga que ver con conectores. 16. ¿Cuál opción contiene la secuencia correcta de los hechos narrados en el cuento? De nuevo tenemos, ¿cierto? Una de secuencia de hechos. Y aquí tenemos la respuesta correcta es la D, ¿cierto? Porque parte, ¿cierto? Los baños en el pozo, por el Fox Terrier de mañana y tarde. Y ahí empieza a contar la historia, ¿cierto? 17. ¿Qué hecho puntual motivó a Fragoso a solicitar la compañía del Yaguay? ¿Ya? ¿Cuál fue el motivo? La habilidad de cazar no sé cómo se Roedores. dice. Roedores, Roedores. perfecto, Marlo. Y tenemos la 18, dice, ¿cuál de los siguientes hábitos adquirió el Yaguay en manos de su nuevo cuidador? Ya, merodear de noche por los ranchos vecinos. 2, visitar los gallineros. 3, prudencia para apartarse del camino cuando su pasajero avanzaba. ¿Cuál? ¿Ve? B, dice la Cristal, vamos a ver. No, ahí tenemos todas las opciones eran correctas. Ya, porque el Yaguay empieza a hacer todas estas cosas. ¿Qué acción realiza? Recuerden, la acción es un verbo, ¿cierto? Es una acción. ¿Qué realizo? ¿Qué acción realiza por Yaguay? Permitió una estimación alta de Fragoso hacia este mientras estaba bajo sus cuidados, ¿cierto? ¿Cómo lo estimó? ¿Qué hizo Yaguay para que su dueño, ¿cierto?, lo estimara? Cuidar el aseo de la casa, cuidar, ¿se dice la Cristal? Cuidar y defender los cultivos. No, la última. Ya de otros perros, pelear con uno de los perros de Fragoso o de cazar las ratas que invadían las plantaciones. Perfecto. Yo aquí me confundí, puse la A. Pucha, ¿y cómo iba a hacer el Yaguay el aseo? Por eso, porque lo leía a lo rápido, estaba nervioso. Ya, igual siento que ya venían, ya sabemos ahora cómo son las pruebas, ya cómo el formato, todo, y eso no hizo a ustedes ponerse medios nerviosos, ¿ya? Dice, explique, ¿ya? Cómo el amor, la locura y la muerte se manifiestan en los cuentos leídos. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Ustedes entonces, si yo les pido que me expliquen, ¿qué tiene que esta pregunta? ¿Qué es lo que primero que tienen que hacer si me dice explique? Ustedes, como estudiantes, deberían explicarme, ¿cierto? Todo, pero como si fuese ya, como que si yo no supiera nada, como si me tuvieran que contar todo. Esto es una explicación, ¿ya? Como que si fuese de cero, que esta fue una de las principales motivos por qué se equivocaron, ya, porque me dije, explique cómo el amor, la locura y la muerte se manifiestan en los cuentos leídos. ¿Y saben qué me hicieron ustedes? Me ponían, el amor está en las estaciones, la locura está en la de los, el cuento de la gallina degollada. La muerte se ve en, no, la muerte, dos puntos, el almohadón de plumas. Y aquí claramente dice explique, ya no me dice nombre. Si fuese nombre, esa respuesta estaría correcta. Pero aquí dice claramente explique. Por ende, ustedes tenían que explicarme cómo el amor, ¿cierto?, estaba presente, cómo la locura estaba presente y cómo la muerte estaban presentes. Y dice, justifique con ejemplos extraídos del libro. Ya, entonces usted me decía, el amor estaba presente en la novela, en tal cuento, porque esa era una respuesta correcta.
La obra en general trata sobre la muerte, aunque también toca puntos tales como la humanización de los animales. Y aquí te tengo, por ejemplo, otra respuesta que podría también, el amor que nace en la época estación de carnavales cuando Octavio, ya, ahí me nombra, ¿cierto? Me nombra y luego ustedes me escriben dónde está presente, cuál es el cuento y un ejemplo. Esa era una respuesta correcta. Pregunta número 21, dice, ahí chiquillo, ahí el Marlon y la Cristal que están participando, ¿cómo fue su tipo de respuesta ahí? ¿Está bien como ustedes respondieron, lo que se acuerdan? No, porque yo hice precisamente lo que usted dijo, lo de nombrar. Ya, y entonces ahí está, ¿cierto? La explicación de... A mí me sale que esa la tuve correcta. Ya, perfecto. Ya, entonces esa estuvo correcta, Cristal. Pero, por ejemplo, eso es, lean la pregunta, por favor, ¿cierto? Dice ahí, explique. Y si me dice explique, ustedes me explican. Si me dice justifica, usted me da un ejemplo. Luego tenemos la 2, dice, ¿por qué la obra es reflejo de la vida del autor? Aquí también se equivocaron. Esto lo vimos en clases en el análisis del libro. ¿Se acuerdan? Que vimos el análisis del libro y dijimos cuáles eran los... dijimos cómo era, por qué era el reflejo de la vida del autor, y hablamos sobre la vida del autor, que había tenido una vida, ¿cierto?, súper mala, súper triste, llena de hechos trágicos, etc. Perdón, me confundí con la otra. En esta les fue re bien. Todos fueron capaces de decirme que la muerte del padre y del hijo y de todo, ¿cierto? Y ahí por eso se reflejaba mucho, ¿cierto? Este dolor, los desamores, la muerte, ya, esta casi de todos estuvo bien. Esta es la que tuvimos problemas, que dice qué características del estilo literario del autor se puede observar en la obra, ¿ya? Y esto fue una de las problemáticas que existió porque ustedes no fueron capaces de explicarme, ¿cierto? Dice qué características del estilo, ¿cierto?, están presentes. Explique. Entonces aquí no hubo una explicación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre el estilo literario dijimos, nombramos a Edgar Allan Poe, ¿cierto?, que decía que tenía uno de los estilos literarios de este autor, que tenía un estilo directo, por ejemplo. Y ustedes, ¿qué hicieron acá con la respuesta? Me empezaron a responder que era dramático, que tenía mucho que ver con su vida. Empezaron a mezclarme otra respuesta. Hasta ahí, ¿qué pasó ahí, Cristian y Marlon? ¿Cómo le hicieron esa respuesta? Más o menos. Más o menos. Pero se le olvidó también esa parte de lo que habíamos visto en clase con O el sea, análisis. yo puse que su estilo era que provocaba terror y ternura, así que yo dije, pues como el de Edgar Allan Poe, pero al parecer como que no estaba tan bien. Ya, sí, porque teníamos que usar los conceptos clave. Y aquí van de nuevo, yo los voy a mostrar nuevamente, y aquí están. Ay, perdón. Aquí teníamos cierto estilo literario. La objetividad, provocar en el lector y el realismo mágico. Y aquí teníamos que nombrar algunos de estos conceptos y ver cómo se representaba. ¿Ya? La clase del análisis del libro nunca la dejen tan de lado, sino que es una clase que sirve para la prueba porque yo voy a utilizar conceptos de ahí, ¿ya? Por ejemplo, las características del estilo literario de Horacio Quiroga se podían observar en la obra, ya que la mayoría de los cuentos trata del amor, algo que era muy común en los libros de Horacio Quiroga, la muerte también era algo que se podía observar en esta obra, y las tragedias que pasaban, casi todos los cuentos, también en los fantásticos que podían llegar a ser. O podían utilizar, ¿cierto?, también estos conceptos que nosotros trabajamos, que era el realismo mágico, la influencia de Edgar Allan Poe, etc. Ya, les voy a comentar, ya nos pasamos un poquito, pero les voy a comentar que estas son las evaluaciones de lenguaje para que le den un pantallazo. Tenemos la primera prueba lista de nivelación, la segunda de cuentos de amor, locura y muerte. Luego viene la lectura del guardián entre el centeno. Esta fecha de prueba va a quedar para el 7 de mayo, viernes 7 de mayo. Se va a quedar la prueba, ¿ya? Luego venimos con el término de la unidad de la libertad como tema literario, después el libro que viene, El año de la ballena, después el cierre de la unidad de la Ciudadanos de Opinión, segunda unidad, y finalmente el último libro de La historia interminable.
Y recuerden que vamos a tener una nota de todas las tareas del taller de escritura especializada. Entonces, Se va a hacer una nota acumulativa. Dígame. ¿cuál es cuándo es la otra prueba del libro? 7 de mayo. ¿Ya? Lo voy a publicar también en Classroom y ya lo puse en el calendario de ustedes de WebClass. Ya, igual el día lunes lo vamos a volver a marcar porque en el lunes parece que están más activos que los días jueves. ¿Ya? Para los que participaron en esta clase, les voy a dar 2 décimas para la prueba del libro que va a ser el Marlon y la Cristal. Felicitaciones, gracias por ser participativo y estar ahí siempre presentes a ambos. ¿Ya? Espero que los demás también comiencen a participar.